para que sea de bendición. Gracias, Señor Jesús, te damos en este instante por la oportunidad que nos das aquí de poder reunirnos y poder escuchar enseñanzas tuyas, Señor. Ilumina a nuestro maestro, nuestro hermano pastor Maximiliano, para que sea tu palabra la que ilumine nuestras vidas. Amén. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, amén. Bueno, los que podáis poner vuestra cámara, la pueden poner. Le doy la bienvenida a todos a nuestra segunda clase de historia de la iglesia. Y bueno, es para mí un placer seguir compartiendo con ustedes acerca de estos conocimientos que nos ayudan, nos fortalecen intelectualmente, emocionalmente y en todas las áreas de nuestra vida. De forma integral somos bendecidos con la palabra del Señor y los descubrimientos que vamos haciendo a lo largo de nuestro estudio. Nos estamos capacitando y es como la construcción o la formación del ser para integrarse en la sociedad, pero al mismo tiempo también cooperar en el desarrollo social y espiritual de las personas. Un pastor, un líder, alguien que comunica las buenas nuevas de Cristo debe entender que es un mensajero que da vida, un mensajero que transmite paz. Por lo tanto, debe estar seguro de su mensaje. Y por ende, estamos estudiando la iglesia en su historia, su desarrollo. Y quiero hacer algunas preguntas de la clase anterior. Hablamos de tres grandes etapas en que se divide la historia de la iglesia. Eh, Hermano River Benítez, ¿me escucha? Amén, hermano Maximiliano, Dios les bendiga. Amén, amén. Hablamos de tres grandes etapas en que se divide la iglesia. ¿Cuáles eran esas tres grandes etapas? Ajá, Estimado hermano, lo que pasa es que yo tenía pues algunos inconvenientes, la verdad ya, no, ok. no ha sido Hay que mirarse los posible. videos también para reforzar, ¿no? Reforzarse lo que no entendieron en la clase, pero el video volví recuerdan lo que hemos dicho. Bien, gracias hermano River. Ahí están los videos para seguir reforzando que es importante manejar esos tres puntos relevantes. Vamos con nuestro hermano Darwin Flores. ¿Recuerda cuáles eran esas tres grandes etapas? Mi hermano, el compañero Darwin Flores ahorita tiene un inconveniente con su familia. Está en la clínica en este instante. Él me acabó de escribir en este momento. Ah, ya, Pero ya. disculpemos al menos una horita hasta que pueda reintegrarse a la clase. Está bien, está bien. Hermano Oscar Claros, dígame al menos una de las etapas en que se divide la historia de la iglesia. Una. Bueno, la apostólica podría ser, hermano. No, bueno, sí, pero tiene un nombre específico, ¿no? ¿Puedo participar ahí, mi hermano? Por supuesto que sí. Una, Ya, quería decir las tres, pero bueno, voy a decir la antigua. la antigua, muy bien. ¿De qué periodo hasta qué periodo va la antigua? Bueno, mi hermano, la antigua Ajá. dice que tuvo Seis, seis siglos, seis siglos, sí, desde el sí. siglo I y termina en el siglo VI. Perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos a la segunda era. El hermano Luis Mario, dígame la segunda o la tercera. ¿Cuál es? Prenda micrófonos. Bueno, pastor, Dios les bendiga. Amén, Con amén. ganas de participar estoy, solo que no estoy al tanto, pastor. Bueno, Pero me imagino que más o menos hasta, como veo que la primera etapa se trata del siglo I al 6, ujú, el otro se trata desde el siglo VI hasta el siglo XIX o hasta el siglo XV. hasta el 15, hasta el 15. ¿Cómo se llamó esa época? Vamos a ver, yo de San Martín, la que el hermano menciona, que es la segunda época.
La del siglo Edad Media. XV, sí, la medieval, ¿ok? La época medieval de la iglesia. Muy bien, vamos a la última etapa. Hermano Oscar Claros, Bueno, podría ser la moderna. la moderna, muy bien. ¿Va de qué siglo hasta qué siglo? Del siglo XV hasta, podría ser el siglo XIX. Y no, hasta nuestros días. Ajá, hasta Ok. nuestros días. Muy bien. Bueno, al menos estas participaciones son para recordar, hacer un resumen de lo que estudiamos anteriormente, porque estas, unas fechas que les mencioné, 8 fechas que tenemos que memorizar. Memorizarla en el sentido de que necesitamos manejar el concepto claro, al menos lo básico, de lo que es la historia de la iglesia. Por eso hacemos este repaso, porque hoy vamos a estar en la lección 2. Vamos a mirar una de las etapas. También vamos a ver algunos detalles y les voy a estar compartiendo a ustedes. Pero primero vamos a irnos entonces al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 2. Hermano Juan Carlos Romero. Hechos capítulo 2, ¿qué más? Capítulo 2, verso 1. Ya, un momentito. Amén. Amén, hermano Omar. ¿Está bien? Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se sentaron sobre cada uno de ellos. Continuamos. Señor. Ya, un ratito. A ver, sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Ajá. Y hecho Una este nota estruendo, una nota importante, hermano Juan Carlos y todos los estudiantes, que en esta fiesta está diciéndonos el narrador del texto que había muchas naciones bajo el cielo, ¿no? De todas las naciones bajo el cielo ahí. Y creo que van a enumerar algunas. Siga. y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos Miren judíos la como palabrita. griegos, Miren la palabrita que hay ahí. Romanos aquí, ¿qué? residentes. Ahí, déjelo ahí, hermano, para que podamos seguir. Gracias. Yo creo que usted han leído el libro de los Hechos, pero a veces uno lo lee muy rápido, ¿no? Sin estudiarlo, sin analizarlo. Lucas lo que hace es recoger toda la historia, toma la historia y lo que hace es preguntar a los apóstoles, porque él dice en el primer tratado, oh Teófilo, yo pregunté a los que anduvieron con el Señor y desde luego fueron participantes, lo vieron, lo tocaron. Y él dice que le escribe a Teófilo las cosas detalladamente. Ahora en ese segundo tratado empieza a hablarles de las cosas. Y para ello, para que nos ubiquemos un poquito en la narrativa, hermano Jorge Agustín, ubíquese en Hechos capítulo 1. Y va en el capítulo 2 Lucas a decirnos que el día de Pentecostés la iglesia nace, da su origen con una evidencia poderosa, es la llenura del Espíritu Santo.
Entonces, una de las cosas que caracteriza a la iglesia que tiene la sana doctrina apostólica es que cree en la llenura del Espíritu Santo, con la evidencia clara de hablar en otras lenguas. Pero esa llenura del Espíritu Santo obviamente no es como la que vemos hoy en mucha gente, sino que esa llenura del Espíritu Santo debe estar basada en la influencia que viene del cielo. Amén. Hermano Luis Mario, ¿va a decir algo? Pastor, una consulta acerca más o menos el inicio de la iglesia en nuestra era. Hay creo que bastantes ideas que muchos piensan que el año 33 fue crucificado el Mesías y lo que inició. Ah, Hay otros que piensan que fue en el año 36. Su punto de vista de usted, pastor, quería saber un poquito sobre eso. amén. Bien, sabe que los historiadores a veces no tienen como fechas exactas, ¿no? Pero cuando uno va calculando la edad del Señor Jesucristo en la fecha en que muere, uno se sitúa más o menos en el año 33 históricamente hablando. Algunos le ponen otros años más, pero siempre son aproximados. Dentro de mis cuentas, yo digo que la iglesia, usted la pregunta que hizo fue que nace la iglesia en el 36, hermano, el 36. Más o menos, ¿no? Porque creo que hay esas diferentes opiniones, si es en el año 33 o 36, debido a que Ah, la sí. palabra dice que cuando tenía Jesús 30 años, empezó a predicar el evangelio. Y Ujú. por 3 años más o menos, hay creo que otro texto que secunda más o menos eso, que enseñó y caminó con los discípulos, y otros piensan que como en el año 1 más o menos nació, aunque hay de eso discrepancia que Jesús nació el año 4 antes de nuestra era, ¿no? Sí, así es. Algunos ponen el año 4, así es correcto. Lo que pasa, mi hermano, ahí yo quería hacer una mención de que Ajá. ellos también hay que tener en consideración con qué calendario se está trabajando, Ujú. porque el calendario judío difiere del calendario greco-romano. Sí, es correcto. Así es. Gracias, hermano, por ese aporte. Es correcto. Los que se sitúan en el año 4 están utilizando, creo que es el calendario judío. El greco-romano lo sitúa de alguna manera desde el el número 1 hasta el 33. Esa es la posición que yo tengo, hasta el 33. Ese es mi punto de vista. Hay mucha variedad, pero lo único que uno ubica siempre son los siglos. Sabemos que en los siglos ahí no va a haber discrepancia. Siempre ponen un año, 2 años más, algo otras personas, hermano Luis Mario, pero es mejor hablar de los siglos, ¿no? Desde el 33 y poner las tesis que otros citan también, ¿no? Pero uno tener su punto de vista. Yo la sitúo en el 33, por lo que usted estaba mencionando. 30 años, 3 años de predicación, muere, resucita, y unos pocos días luego viene el Espíritu Santo sobre ellos y ya comienza la propagación del Evangelio. Así que por ahora yo la voy a situar en el 33. Ese es mi punto de vista, mi hermano. Bien, y lo vamos a estar viendo en gráfica ahorita. Como decía, Lucas es el que está narrando la historia y acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Era una especie de historiador o periodista, como dijéramos hoy, lo que hacía Lucas. Era un creyente, obviamente, y fue testigo ocular de las hazañas del apóstol San Pablo y sus compañeros de misiones. Vamos al capítulo 1 de Lucas con el hermano Jorge Agustín. ¿Cree que lo está Amén. a leer? Ajá. Capítulo 1. Capítulo 1 de Hechos. Ujú. De hecho, Sí. ya. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo
a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Amén. Entonces, Lucas lo que está haciendo es ya comenzando a explicarle a Teófilo acerca del reino de los cielos que compete a Jesucristo. ¿Cuál era la predicación de los apóstoles al inicio? Hablar de la resurrección de Cristo, su venida a recoger su iglesia para llevársela y estar con él, los pasos que habían que dar para obtener la gracia de Cristo, como eran arrepentimiento y bautismo, y obviamente seguir otras instrucciones que al principio no se daban todo ese tipo de instrucciones para que ustedes lo analicen, sino que sobre todo se hablaba de creer en Cristo como el que murió por nuestros pecados, resucitó de los muertos, que nos llenaría con el Espíritu Santo y luego vendría por su iglesia. Era como el mensaje central del inicio. Luego es que se van dando temáticas doctrinales para fortalecer a los creyentes, etcétera, que lo vamos a ver representado en cartas. Cartas como para la iglesia, carta a los Efesios, habían también cartas pastorales, pero al mismo tiempo llevaba una serie de instrucciones que se convertían en instrucciones para la iglesia también en su momento, pero tenían un destinatario concreto. Bien, ahora vamos a mirar aquí en nuestra plantilla la lección de hoy, esa introducción para tener un panorama de que la iglesia nace en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo. Bien, aquí tenemos mi hermano Juan Carlos para que nos lea. Aquí, este es el tema que nos compete hoy. Ven. Dice la lección 2, tema Iglesia Antigua. Primera etapa de la iglesia. Recordemos que son 3 grandes etapas. El texto base es Hebreos 5:11. Dice historia de la iglesia antigua desde los siglos 1 al 6, medieval séptimo al 15 y moderna desde los siglos 16 hasta el siglo 21. Hasta el 2021 era aquí, ¿no? Hasta el Sí. hasta el siglo 21, perdón, siglo 21. Abarca el 2024. Amén. Abarca el 2024, así es. Entonces, así es que tenemos que estudiar en estos grandes bloques la historia de la iglesia como para ser didácticos, ser prácticos, porque como es tan amplio el estudio de la iglesia, pues al menos tratamos de estudiar si en lo básico y profundizar como estudiantes en otros puntos que vamos mencionando acá. Vamos aquí a leer, hermano, aquí en esa parte de acá. Bueno, vamos a comenzar a leer. Sí. Sabemos, según el estudio anterior, que la etapa de la iglesia antigua se dice así por expresión didáctica y comprende 6 siglos. Bueno, aquí usted se preguntará, ¿cómo así que iglesia antigua? Es que hay una iglesia antigua y una nueva. No, simplemente es en términos didácticos para fines de estudio, porque la iglesia es una sola. Entonces, para que tengamos claro que alguien le pregunte a usted, ¿cómo así que iglesia antigua? ¿Será que hay una nueva y una vieja? No, es la misma, solamente son expresiones didácticas. Muy bien, mi hermano, adelante. Bueno, dice que comprende 6 siglos. ¿Qué sucede en esta etapa? Este periodo comprende el progreso del cristianismo desde el tiempo de los apóstoles hasta el inicio de la Edad Media. Ay, entonces, lo que yo quiero que comprenda usted como estudiante, mi hermano, es estas definiciones o estos primeros enunciados. Uno, pues, que la gente le pregunta, ¿usted estudió teología y vio lo que es la iglesia, ¿no? Quisiera que me explicara un poquito el desarrollo, su inicio. Entonces, usted tiene palabras para explicar. Bueno, hubo una primera etapa o la dividimos en 3 etapas.
la antigua, la medieval, la moderna. O la gente le va a quedar claro. Segundo, quiero explicar la primera etapa, la época antigua, del siglo I al VI. Entonces, uno dice, estos 6 siglos, en estos 6 siglos sucedió algo. ¿Y qué es lo que nosotros entendemos? El periodo que comprende el progreso del cristianismo desde el tiempo de los apóstoles hasta el inicio de la Edad Media. Esto significa que es el periodo 1 al 6. La Edad Media comienza ahí en el 7 hasta el 15. Es un periodo largo, 9 siglos. Uno que tiene que estudiar, porque hoy no lo vamos a ver aquí. Usted debe estudiar la Edad Media. Por ejemplo, 8 acontecimientos importantes en la Edad Media. ¿Qué pasó en la Edad Media? ¿Qué acontecimientos relevantes? Eso usted lo puede investigar. Bien. Aquí dice investigar sobre los 7 sucesos más importantes de la Edad Media. Otros ponen 8, otros ponen 12. Los que usted quiera investigar. Un personaje importante que aparece en escena al inicio de esta edad es Gregorio I. Otros lo mencionan como Gregorio Magnum. En el 590. Yo aquí puse 59, pero es el 590 aproximadamente. Durante este periodo la iglesia tuvo un avance tremendo a pesar de las amenazas y persecuciones. Hermano Juan Carlos, continúe. Bueno, dice que el personaje importante que aparece en escena al inicio de esta edad es Gregorio, primero en el siglo 590 aproximadamente. En el año, Durante este periodo la iglesia tuvo un avance tremendo. Juan Carlos, en el año 590, ¿no? Sí, 590. Ajá. Tuvo un avance tremendo a pesar de las amenazas y persecuciones. Dos cosas a tener en cuenta es que el evangelio en el primer siglo prácticamente era como una religión netamente judía. Recuerden los creyentes que se quedaron en Jerusalén, muchos de los que oyeron el mensaje volvieron a sus lugares ya que solo habían venido a las fiestas. Pero el avance fue rápido después de ser un pequeño grupo a ser una potencia en religión desde el punto de vista social. Amén. Paremos ahí. Vamos a explicar un poco para tener contexto. En la lectura que hace nuestro hermano Juan Carlos, ¿cómo es que decimos que la iglesia en sus inicios es de corte netamente judía? ¿Usted habían pensado en eso? ¿Cómo? Si alguien puede explicarnos un poquito, a ver, hermano Juan Carlos. Es que la salvación, mi hermano, viene de los judíos. Amén, 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 amén. Ese es el pueblo escogido de Dios. Esa es una parte, ¿no? Sí, una parte, sí. Hay una causa, ¿por qué? Como que es directamente para los judíos. Cuando hablamos netamente judíos, es que la mayoría de creyentes eran judíos. Ahora, por qué, hermano Joe San Martín, si cuando leemos Hechos capítulo 2, dice que hay partos, elamitas, hasta romanos que eran residentes ahí en Jerusalén? Mi hermano, lo que pasa es que ahí también habían cristianos romanos que se habían convertido al judaísmo, es decir, eran prosélitos, Sí, lo señor. que ahora se conoce como personas que han hecho la carta de naturalización para adquirir la otra nacionalidad. Ajá. Muy bien, gracias. Judaizantes. Bien, Disculpemos nomás, el hermano que continúe nomás. estamos bien, estamos bien. Ahora, ¿por qué entonces tiene que ser netamente judía si estamos viendo residentes de diferentes lugares, otros que han venido, y cómo es que queda prácticamente dirigida solamente a judíos? Si usted recuerda, el Señor mismo permitió una persecución, ¿no? Para que pudieran ir a otros pueblos. El primer caso de Samaria y luego van a otras ciudades. ¿Qué es lo que sucede? Si vemos que a esta fiesta, cuando alguien venía por una temporada. ¿Y luego qué hacían? Tenían que volver a sus lugares. Pero ¿qué pasó con esta gente que escuchó el mensaje y muchos que fueron bautizados ahí? Volvieron a sus lugares, pero llevaron la semilla sembrada en sus corazones. Hay historiadores que mencionan que cuando Pablo llega a Roma, ya habían creyentes. Ya habían creyentes.
porque habían de todas las regiones del mundo en esa fiesta. Lo que se hace es, los viajes misioneros se dan para abrir obras, pero al mismo tiempo, si hay creyentes regados por ahí, fortalecerlos también. Esto como para Podemos, cuenta. que se puede hablar del contexto de Cornelio, no era judío, pero adoraba a Dios y hacía sus oraciones. Exacta. Para, para haberlo hecho o escuchó de los judíos que había un Dios todopoderoso, lo más probable. Y posteriormente pues llega el apóstol a decirle pues las cosas como son, digamos, no, para que hay que actualizarlo, algo así. Amén, sí, señor. Miren qué bonito. Así es. Entonces, esto para que vamos teniendo idea y uno va disfrutando el libro de los Hechos de una manera más exquisita. Vamos a continuar con estas notas que yo tengo acá. Ah, bueno, estábamos hablando de que después de ser un pequeño grupo, se convierte en una potencia en religión desde el punto de vista social. ¿Por qué yo pongo la expresión religión? ¿No es cristianismo? Hermano Jorge Agustín, porque digo religión. La puse a propósito esa palabrita. ¿No es cristianismo? No le entendí muy bien la pregunta. Bueno, estaba diciendo que después de ser un pequeño grupo, la iglesia, cuando nace, después se llegó a ser una potencia en religión dentro del Imperio Romano y Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué mencionamos la palabra religión y no cristianismo? O sea, de acuerdo a lo que yo más o menos he entendido, o sea, el término religión no se manejaba en Israel, Ajá. sino que nació a partir de, o sea, más que todo con Constantino al integrarla a las demás religiones, porque ellos sí llamaban religiones. Entonces vino a ser la religión del Imperio Romano. Eso más o menos lo que yo tengo como entendido. No sé Pues, si estoy bien. ok, sí, por términos más latinos, así es. Pero para darle esos mismos términos actuales, para el pueblo romano, estos predicadores, estos apóstoles, eran un movimiento religioso, para que tengamos una idea, porque ya habían movimientos o credos, habían credos paganos en otros pueblos, como Egipto, en Siria y en todos los pueblos por ahí. Tenían sus creencias. Ahora están los judíos, que es la religión como del pueblo, por así decirlo. Pero esta es una doctrina monoteísta que creen en el Dios único, en el Yahvé, en el Adonai. Ahora, los romanos tienen la concepción de que estos judíos pues tienen ese tipo de creencia de la ley. Pero ahora que aparece Jesucristo y los apóstoles, tienen también una predicación y se da a entender como que es lo mismo para el Imperio Romano. Pero luego se dan cuenta que los mismos del Sanedrín están persiguiendo a los apóstoles. Entonces esto no es lo mismo. Lo que llama la atención del Imperio Romano, porque recuerden que Jesús muere bajo ese imperio, ¿qué es lo que llama la atención del Imperio Romano que empieza las persecuciones? Esa es la pregunta que uno se debe hacer en este estudio de historia de la iglesia en el primer siglo, en el primer periodo de la iglesia antigua del 1 al 6, porque vamos a dividirlo también en tres etapas, la iglesia antigua, que va a ir de el siglo primero al 2 y que va a ir del 2 al 3 y va a ir del 3 al 6 para entenderla mejor. Hubo algo que llamó la atención del imperio que empieza a perseguir. Y yo no sé si ustedes leyendo el libro de los Hechos han hecho ese análisis, pero lo vamos a aprender acá. Hermano Omar, ¿qué piensa usted? ¿Por qué se convierte en un enemigo pues acérrimo el imperio romano de los apóstoles o de la iglesia?
creo que también tiene que ver que fue el concepto del desarrollo papal, de la era de los papas en lo que es la época medieval. Entonces, eh, tendría que tener una oposición del concepto de la iglesia. Entonces, eh, como bien ven, ando en movimiento, no he estado muy enfocado en el tema, pero espero que la pregunta tenga que ver con la iglesia medieval o con la iglesia al principio de los primeros siglos. Los primeros siglos, los primeros siglos. Ujú. Sí, en el concepto de los primeros siglos, eh, bueno, estaba escuchando el concepto de por qué había oposición contra los apóstoles. Ujú. Bueno, lo que vemos en los primeros capítulos de Hechos es que prácticamente se habían quedado solo en Jerusalén y la orden es que salieran. Entonces el Señor permite una persecución para que la iglesia se expanda. Ahora, ¿por qué los mismos del Sanedrín los atacaban? Obviamente porque ya estaban plagados del concepto religioso que habían venido arrastrando hace ratos. Ujú. Entonces, recuerdo, hay un versículo que ahora mismo no lo tengo en el número cabal, pero sí los del Sanedrín y la gente que estaba en contra de ellos dijeron, si esta obra es del Señor, prevalecerá. Entonces, como que fue uno de los puntos a donde llegaron a un acuerdo de dejarlos de molestar por lo menos un ratito cuando salieron de ser asustados, porque hubo ahí alguien que les dijo, dejemos esta obra, si es de Dios va a prevalecer y si no se va a desvanecer. Entonces, Amén. para mí que la oposición también era necesaria, porque hasta el día de hoy una iglesia sin oposición no fuera iglesia. Amén. Así es, hermano. Bueno, por ahí vamos en camino más o menos. Bien, por causa del tiempo voy a ir explicando más para que tengamos una idea. Y ahí vamos a poner a participar algunos en sesiones, porque esta temática sí es bastante amplia. Bien, la iglesia en sus inicios, en el primer siglo, tiene oposición de los del Sanedrín, escribas, fariseos, sobre todo el Sanedrín. Si vemos el capítulo 4, las primeras persecuciones son de los judaizantes. Y si usted lee el capítulo 4 de Hechos, se da cuenta que ellos tienen que hacer un ayuno y orar porque los están persiguiendo. Todavía aquí la persecución no es el Imperio Romano. Entonces, ellos dicen, cuando hubieron orado, el verso 31, el lugar donde estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y predicaron con denuedo. Si usted nota más adelantito, les aparecen prohibiendo que no le enseñen a nadie más en ese nombre. Pero los meten presos, luego que salen, están gozosos por haber sido azotados y tenidos por dignos de estas cosas a causa del Señor, y les dicen, nos vamos a soltar, pero no le queremos que no queremos que prediquen más en este nombre. Luego más adelante los vuelven a apresar y les dicen, no les prohibimos estrictamente que no enseñaran ni predicaran en ese nombre, y porque ahora habéis llenado, oiga la palabra, habéis llenado a todo Jerusalén de vuestra doctrina. Si ve el problema que tiene ahora la iglesia con los judíos, judaizantes, el Sanedrín. ¿Por qué? Porque están predicando la doctrina de que no hay que ir a la sinagoga. Perdón, denme un segundo que estoy aquí en un lugar y siempre me pasa esto, pero un segundito. Voy a hacer un paréntesis.
Bien, qué pena, mis hermanos, pero aquí estamos. Bueno, sí, la primera parte, tenemos al Sanedrín. ¿Por qué? Porque están predicando acerca del Cristo, el que los fariseos y judíos no creyeron, no lo aceptaron como el verdadero Mesías. Pero los discípulos ahora están predicándolo con vehemencia. ¿Qué es lo que está pasando? Y hacemos un conteo. Del primer discurso se arrepienten 3.000. En el segundo se arrepienten 5.000. Van 8.000. Hagamos cuenta la población que existía en esa época. Y si usted le hace un balance a un estudio de campo, si en menos de un mes hay 8.000 personas que están convertidas al cristianismo con esta doctrina, ¿qué pasaría en 4 meses? Ahora, explíqueme ahora usted esto. Hermano Jorge Agustín, lea usted Hechos 5:42 para que tengamos una idea. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar y lo que va a provocar la ira del Imperio Romano? Vamos a Hechos 5:42. Decíamos que avanzó la iglesia hasta en un contexto social, y aquí es donde viene la parte que tenemos que estudiar, porque cuando la iglesia alcanza a un hombre, lo transforma en muchas áreas. Puede ser en la área familiar, en la área psicológica, en el área también laboral, en el área social, pues en todos los aspectos, que se vuelve un mejor ciudadano, pero también viene un problema, es que algún tipo de tradiciones empiezan a acabarse. Un ejemplo, los colombianos que son algunos fanáticos del Milagroso de Buga. Ya tenemos uno menos, o si son 100 menos que no van a ir más allá al Milagroso de Buga. Ahora ahí va a pasar algo, porque esos son dividendos que están llegando a ciertos lugares. Hay otros tipos de celebraciones en todos los países. Hay celebraciones tradicionales del país. Y cuando las personas se convierten al cristianismo, dejan de participar socialmente de estas actividades. Esto va creando una revolución social y política al mismo tiempo. Leamos, hermanos, Hechos 5:42. Amén. Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Te tengo una idea más o menos. Si todos los días predican, imagínense al año, estamos hablando de 60 años más o menos, hablemos del 33 al 100, o hablemos los primeros 10 años primero. Imagínense cuánta gente se convirtió. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Cuando ustedes estudian lo que es el Imperio Romano, se dan cuenta que los emperadores se creían dioses. Ustedes que lo han leído y saben que esos emperadores se creían amo y señor. Otra cosa, un esclavo para visitar al rey, ¿qué tenía que hacer? Arrodillarse. Mi señor. Esa es la cultura. Mi señor. Ahora, miren lo que va sucediendo. Miren la otra parte. Los personajes de allá del Senado y los que eran de clase alta, un ejemplo, el hermano Juan Carlos, el hermano Omar, el hermano Luis Mario, eran de la clase alta, de los nobles, tenían esclavos en cantidades que llegaban, mi señor, y le servían como un dios. Y ahora resulta que de allá mismo de la aristocracia se han convertido personas al cristianismo, y el trato que le dan a sus esclavos es un trato como si fuera un hermano. Ahora los otros, mire qué va a pasar. Se empiezan a hacer revuelta, pero mire cómo trata el señor de allá al esclavo de allá. Y mira acá. Eso va creando un problema social. No solamente eso, ahora ya el esclavo que se ha convertido no le quiere decir señor al emperador.
tampoco se quiere arrodillar cuando visita al rey. ¿Y quién te enseñó que no lo puedes hacer? Pregúntese. ¿Qué es lo que ha pasado contigo? ¿Por qué estás tan raro? ¿A usted le ha pasado eso cuando se convirtió? ¿Le pasó? Estás como raro. ¿Qué es lo que te ha sucedido? No, es que yo estoy reuniéndome con estos cristianos. Ah, entonces el imperio dice, ¿qué dicen ellos? Que yo solamente tengo un Señor. ¿Y quién es ese Señor? El que murió en la cruz. Uy, ahí tenemos problema. ¿Y quién te enseñó eso? Los apóstoles. Ahora sí ve la causa por el cual el imperio romano se levanta contra la iglesia. No solamente eso, muchas cosas más que pudiéramos estudiar al respecto es que ahora el tema social. Mano, Ajá, puedo hacer un aporte ahí que claro. escuché por ahí. Cuando Constantino empezó a promover o a reunir, más bien dicho, las creencias entre estos, a los cristianos, Ujú. estaba mirando, no sé, de pronto usted tenga conocimiento al respecto, que la mamá de él viajó a Jerusalén a Ujú. investigar. E incluso hay algún video por ahí que dice que descubrieron hasta la propia cruz, o sea, la cruz original en la cual estuvo Jesús, Ajá. y que por eso él se convirtió, y que él tuvo supuestamente una revelación, un sueño, algo así con respecto a la cruz, y por eso supuestamente se dice que se convirtió al cristianismo, aunque pues eso no es una verdad absoluta, pero lo dio a entender para poder reunir a todo el imperio y formar lo que es oponer la La religión católica, religión la religión universal. cristiana. Ujú. Sí, hay algunos estudios que mencionan eso. Qué tan fidedigno sea, no sé, pero sí mencionan que la mamá de él se convierte primero y luego él también se convierte, pero eso lo vemos como una aparente conversión, ¿no? Que tiene un tinte político al mismo tiempo. Ajá. Pero bien, gracias hermano Jorge porque hay mucho que investigar de esta temática. Uno va depurando, ¿no? Usted como estudiante va depurando. Uno va poniendo, como usted mencionó, hay algunos que dicen y uno va haciendo filtro y dice, me parece más esto o aquello. Bien, para dar la oportunidad al hermano Luis Mario, voy a cerrar con una partecita en este fragmento. Es para que tengamos la idea porque muchos no conocemos la causa de la persecución de la iglesia, porque eso lo vamos a estar viendo. Ahora, estamos viendo que la religión cristiana, por así decirle el término, porque una persona académica menciona los términos más religión que cristianismo, que hay una diferencia entre religioso y cristiano, para hablar de un movimiento, de un credo. Estamos viendo que la mayoría de la población ahora está siendo cristiana. ¿Qué va a pasar con los políticos de la época? Van a quedar sin poder, van a tener más poder la iglesia que el gobierno. Entonces esto hay que frenarlo. Usted se imagina que por qué no le permiten a un pastor ser el presidente de un país. Imagínese. No creo que lo permitan, no creo. ¿Por qué? Porque saben que siendo el presidente un pastor de una iglesia y bien conservador, va a haber una transformación social increíble. Y la corrupción va a cesar. Bueno, no duraría. El presidente no duraría en el poder. Él no lo dejan ni llegar porque no creo que no lo dejan llegar. Por la convicción o le toca renunciar o lo sacan. Bueno, exactamente, sí. Entonces, para que tengamos esa idea de que no quieren los políticos perder el poder y el poder de los políticos está, digámoslo así, en las clases bajas, en la gente que no lee, la gente que no se prepara, ¿cierto? Las personas que a todo le dicen amén, de alguna manera. Entre más ignorante sea el pueblo, mejor para los políticos liderar.
Por eso no se invierte en educación. Uy, yo metí estas palabras aquí en esta grabación. Por eso no se invierte en todas estas cosas y usted lo va a ver más adelante en la época de la iglesia medieval. Ahí usted va a ver unas cosas que estamos hablando ahorita aquí. Hermano Luis Mario. Ajá. Bueno, pastor, cuando usted empezó a hablar acerca de que el cristianismo empezó a afectar bastante Ujú. el poderío, la autoridad de los gobernadores y hasta de la gente de clase alta o hasta de la clase media, Ujú. me llegó ese pasaje, no me acuerdo en qué pueblo fue, cuando Bien. el apóstol Pablo empezó a predicar y en ese lugar se convirtieron un montón de cristianos de todo tipo de clase de gente. Y Sí. el problema fue del que hacía las esculturas, si mal no me equivoco, que sus negocios empezaron a bajar. Sí, señor, sí, señor. Así es, así es. Entonces, miren que nosotros miramos el tema de la predicación a veces de un solo ángulo, pero afecta positivamente a la iglesia, pero negativamente a los mercaderes, políticos, etcétera. Por lo que estábamos mencionando, hay una transformación social, intrapersonal, intrafamiliar e interpersonal también, porque el vecino ya empieza a ser un buen vecino. Escuché a alguien que me contaba, sí, que hubo un pastor que se ganó, eso fue en Estados Unidos, sí, se ganó a unos señores del lado, los vecinos, porque él limpiaba a la parte de su casa, andén decimos en Colombia, en otras partes dicen antejardín, bueno, etcétera. Limpiaba el de él y limpiaba el del vecino, constantemente. Y así, con esa actitud, llegó el día que el vecino al lado le habló y él compartió. Al ver esa actitud, el Señor le preguntó que dónde quedaba su iglesia y se lo ganó para Cristo por esa actitud. Entonces, allí hay una transformación y una actitud que afecta la parte interpersonal, es decir, en cuanto a su vecino. En lo social también, porque está en el trabajo, todo el mundo dice palabras, pero el evangélico no dice. Todo el mundo echa chistes verdes, como decimos, pero el evangélico no. Todos se ríen de las vulgaridades, pero el evangélico no. Entonces, todo eso va generando un impacto. Hermano, yo de San Martín. Hay una cuestión, bueno, mirando en retrospectiva lo que usted había dicho ahora con el Amén. Imperio Romano, que al principio él persiguió a los cristianos, los asesinó, y viendo hoy los cambios y la política que ha cambiado también ha sido bastante compleja para entenderla en muchos países. En el caso de Venezuela, Amén. hubo una situación con unas motos aquí, que eran motos que se pueden comprar, que todos pueden adquirir. Entonces aquí hacen caballitos y por ahí mataron a alguien y el gobierno, pues, por ganar de esos adeptos, Ujú. él decretó un ministerio del poder popular para las motopiruetas, una cosa así. Y Wow, ahora es un deporte nacional. Entonces, imagínate. yo mirando esto, resulta que cuando Constantino declara libertad de culto, Ujú. ¿verdad? O unifica la religión, los cristianos del nombre, todos dijeron, ah, llegó un cristiano, gracias a Dios, qué buen cambio, qué Ajá. bien, excelente. Y bueno, lo demás es historia, ya sabemos qué pasó. Amén. Entonces, pero sí pienso que hubo, por uno no discernir, verdaderamente uno a la final no sabe ni conoce quién verdaderamente está en el poder, pero creo que a la iglesia del primer siglo, la iglesia del nombre, se, se engañó con eso. Ujú. Esa Sí. esa era mi aporte. Amén. Sí, de alguna manera, cuando empecemos a ver lo que son en los objetivos pusimos, ¿no? Los apologistas y los polemistas, ¿no? Ahí tenemos que ver el por qué se dio eso. Y es por lo que usted está hablando, porque el tema de falsa doctrina
siempre ha existido. El tema de la herejía y falsas doctrinas ha existido. Las cosas, dice el proverbista, que simplemente se repiten, no hay nada nuevo en el planeta. Simplemente de generación en generación se repiten con otros nombres. Pero ahí está. Vamos otra vez a la imagen para que sigamos leyendo y luego socializamos y así incrementar los conocimientos. Muy bien. Vamos a leer aquí, hermano Juan Carlos, seguimos. Amén. Dice, un suceso a memorizar es que en ese periodo de tiempo el Imperio Romano se divide en dos, el occidental con base en Roma y el oriental con su fundación en Bizancio, llamado también Constantinopla. Un ratito. Ajá. Sí. En el año 476 cae, o por ser así decirlo, queda adormecido el Imperio Romano de Occidente a mano de los bárbaros. No obstante, la iglesia sobrevivió y se levanta con vehemencia. Ahora, para ser más práctico y entendible en el estudio, dividamos esta etapa en tres periodos. Aquí está. Aquí dice, pregunta, ¿quién le puso nombre a Bizancio? Y la reemplaza. ¿Lo reemplaza por Constantinopla? Dice la respuesta Constantino. Muy bien. Los tres periodos, vamos a verlos, aquí están. ¿Ya? Bueno, ahí dice los tres periodos de la iglesia antigua. Está expansión en el siglo I, supervivencia en los siglos II y III y supremacía en el siglo IV y VI. Amén. Muy bien. Periodo 1, expansión. Ajá. Bueno, vamos a hablar un poquito aquí. Yo les dije que íbamos a leer Hebreos 5:11, que era el texto de inicio. Con lo que estamos observando y viendo, la historia de la iglesia nos va a ayudar a comprender mejor el Nuevo Testamento. En este estudio, comprender el porqué de las cartas paulinas, las cartas pastorales, que a veces uno no las entiende porque no se ha ubicado en este contexto histórico de la iglesia, cómo se expandió, las causas, lo que hubo. Vamos a ir comprendiendo también esos temas que hay oscuros ahí, como el que las mujeres que no enseñaban y bueno, tantas cosas que a veces han creado polémica en la mente del estudiante o el creyente y que lo discute a veces sin base uno. Pero a medida que vamos estudiando, nuestra mente se va abriendo. Hebreos 5:11, ¿qué dice? Podemos leer, hermano Oscar, con usted. Hebreos 5:11. Me gustaría que ustedes investigaron en una clase que tuvimos, la escolástica y también el Imperio Bizantino, cuando estábamos estudiando canon bíblico, que eso es bien relevante. Mire que se van encontrando los estudios. El Imperio Bizantino, ¿usted lo investigaron, recuerda? Amén. ¿En qué consiste el Imperio Bizantino desde su punto de vista, hermano? Milton Cueva, ¿está escuchándome? Amén, hermano pastor, Dios le bendiga. Sí le estoy escuchando, hermano, pero por motivo de trabajo estoy un poquito y no puedo interactuar al momento, mi hermano. Mil disculpas. Tranquilo, amén, amén, está muy bien. Aquí unos que me entregaron la tarea del Imperio Bizantino, algunos, hermano Luis Mario, ¿qué recuerda del Imperio Bizantino? ¿Por qué se llama Bizantino? Ajá. Ya me lo puso difícil. Bueno, entonces dígame más o menos Bueno, qué recuerda. bueno, a lo que me acuerdo, el Imperio Romano se dividió en dos. Ujú, Entonces creo que, no me acuerdo quién fue el emperador que dejó a sus dos hijos una parte y la otra parte a su otro hijo. Y ujú, el imperio que fue
del Oriente, si mal no me equivoco, es lo que fue el bizantino o el de Occidente. Creo que es el de Oriente, el que duró más hasta el 476. Ahora, el de Bizancio, ese nombre no me acuerdo, pastor, medio que se me fue. Constantinopla, ese es la capital que habla en Roma. Ajá. Hermano, gracias, hermano Luis Mario. Hermano Juan Carlos, ¿qué recuerda usted del Imperio Bizantino? Mi hermano, ahí sí me la puso un poco difícil, no recuerdo mucho. Ajá, amén, amén. ¿Quién más puede participar acerca de... Pero recuerda algo. Le doy paso nomás a otros hermanos más Amén, inteligenciados en el asunto, con el hermano Joel San Martín, el hermano Jorge Agustín, amén. que me den la manito ahí. Hermano, yo recuerda algo. No, lo que ya había dicho el hermano, que el Imperio Romano se dividió en dos. Uno duró 1000 años, Sí. que fue el que más duró, que luchó contra los turcos, contra los árabes, hizo grandes contribuciones culturales y religiosas. Eh, Después cayó, no se me acuerdo, pero en 1400 y algo. 476. Ajá. Sí. Muy Y bien. eso, y bueno, cayó por cierto, creo que fueron los otomanos quienes los acabaron con ellos, con ese imperio. Amén. Gracias, hermano yo, hermano Jorge, porque tenemos que ir teniendo idea, ¿no? Porque estos estudios nos van llevando a estos contextos históricos, es decir, el lugar donde ocurrieron los hechos. Hermano Jorge Agustín, ¿recuerda algo? Sí, hice el trabajo, pero la verdad en el momentico estoy como... Amén. Bueno, Vamos. muy bien. Vamos entonces a leer el verso que el hermano tiene, Hebreos 5:11. Ajá. Hebreos 5:11. Amén, hermano. Ujú. Bendiciones para todos. En el nombre de Jesús lo leemos. Amén. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No sé si sigo. Siga. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Y todo aquel Ujú. que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para Sí. los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Mire, mi hermano, el conocimiento de la palabra a usted le afirma en la fe. El conocimiento de la palabra le sube la fe. El conocimiento de la palabra lo motiva a seguir adelante. El conocimiento de la palabra te ancla en la roca, que aunque vengan vientos, tempestades, usted está allí. Por eso la escritura de Hebreos dice, usted debería ser ya maestro, pero por no amar el estudio y la investigación, usted desea que le expliquen otra vez cuáles que son las bases de nuestra doctrina. O sea, hay personas que no manejan nuestra doctrina de manera sistemática. Tienen sobre todo, mire, tenemos unicitarios que solamente son unicitarios, ¿sabía eso? Hermanos unicitarios que solo son unicitarios, es decir, lo único tema que manejan muy bien es unicidad. Y estos temas que son de suma importancia para comprender la Biblia no se manejan. Entonces, qué bueno que nosotros pudiéramos hoy, como dice el escritor, hacer uso de los sentidos. ¿Y cómo se ejercitan? Estudiando, preparándonos como estamos haciéndolo aquí hoy. Nos vuelve pues más fluidos, más versátil en la comunicación de la palabra del Señor. Incluso la manera de llevar el evangelio va a ser más práctica. La gente podría llegar más fácil a nuestros templos
porque van a haber metodologías más claras para invitar a alguien al culto o para llevarle el mensaje. Va a haber mucha más temática para compartir. Así que qué importante. Bien, los bárbaros tienen mucha relevancia. Para mí los bárbaros se convierten en el nacimiento de Europa prácticamente. Los bárbaros. Están los godos, los visigodos, están los lombardos. Todos estos son bárbaros a investigar. Los ostrogodos también están. Y así, el Imperio Romano también es una temática a estudiar que es muy importante conocerla. Constantino, que también es un personaje importante. Justiniano fue uno de los emperadores del Imperio Bizantino, solamente que estaba dividido en dos. Pero siempre tenían tinte religioso. En uno de ellos se utilizaba la lengua griega, en el de Occidente. Se hacía uso de la lengua griega. Y pues más para acá, para el Oriente, quieren usar más los términos latinos. Entonces, estas cositas son importantes tenerlas en cuenta. Bien, vamos entonces a la expansión. La expansión. La expansión se da en el siglo I. Leamos, hermano Juan Carlos. Miremos Ya. el periodo de Dice expansión. Ajá. periodo de la expansión. Años. Durante el periodo de la expansión, que es en el año 33 hasta el año 100, este fue el periodo inicial de la iglesia que abarca el primer siglo de historia. El cristianismo pasa de ser la pasión de 12 apóstoles a ser una creencia contagiosa en varias partes del Imperio Romano. Ajá. ¿Cuándo nace la iglesia como tal? El día de Cuando Pentecostés. nace la iglesia como tal, el día de Pentecostés, Hechos 2. ¿Qué registros pueden ayudarnos a estudiar la iglesia? Hay dos tipos de fuentes que nos permiten saber cómo se esparció el cristianismo durante el primer siglo, las fuentes bíblicas y las fuentes extrabíblicas. Ahí, paremos un Los momento. registros. Paremos un Ya. momentito, hermano. Dos fuentes. Las extrabíblicas como libros históricos, tenemos historiadores, y las bíblicas. O sea que no nos podemos quedar solamente con la bíblica porque nos careceríamos de más información. Ajá. Vamos al primero, hermano. Dice, los registros del Nuevo Testamento, sobre todo el libro de los Hechos, es el primero, pues, la primera fuente. Ajá. En los primeros 70 años de existencia, el cristianismo se extendió de manera fenomenal, partiendo de 120 discípulos reunidos en Jerusalén el día de Pentecostés. Para el final del primer siglo, el cristianismo se había extendido a casi todos los rincones del Imperio Romano y a otras regiones más allá de él. Los primeros cristianos hicieron honor a lo escrito en Hechos 17:6. Esos que han trastornado el mundo entero han venido acá también. Entonces, ahora mire que aquí vamos a hacer un hincapié. En Hechos 17, versículo 6, estos lugares que están fuera de Roma. Esto es la parte de Grecia. Y resulta que ellos dicen, esto que trastornan el mundo entero. O sea, miren el impacto que está causando la iglesia, la transformación de grandes masas de gente. Está teniendo el nombre en los periódicos, por así decirlo. En las noticias, lo único que se escucha hablar es de los cristianos, que están causando una revolución social, espiritual y en todos los sentidos, hasta económico. Porque la gente está vendiendo sus casas y está trayendo el dinero ¿a dónde? A los apóstoles. Entonces fíjese que aquí es donde los griegos,
que es la parte más filosófica, dicen, esta gente también viene para acá. Fíjense. Entonces, los apóstoles están creando un impacto social tan poderoso con el poder del evangelio que el Imperio Romano dice, tenemos que detenerlos como sea. Esto es lo que trae la persecución. Esa es la causa de la persecución. La expansión social está cubriendo el mundo entero de aquella época. Y son los cristianos, unos rebeldes. Vamos a continuar. Y se necesitaría una chispa para que empiece la persecución, Amén. como de la Primera Guerra Mundial. Bueno, sí, señor. Algo hay que hacer. Hay que hacer algo, pero hay que detener a esta gente. Ajá. Vamos a leer con el hermano Luis Mario Hechos 2, 9 al 11. Con el hermano Joe San Martín me va a leer Hechos 1, 7. La hermana Carolina Blandón, si está escuchando, va a leer Hechos capítulo 8. Nuestro hermano Jorge Agustín va a leer Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 10 estará leyendo el hermano Omar Méndez. Mire, aquí vemos que Cornelio es un hombre de clase alta. ¿Sabían ustedes eso? Cornelio es un hombre de clase alta y él pertenecía a una compañía, ¿recuerdan? Era romano, Italiana. italiana. Entonces, eran de Roma, porque la capital de Roma, ¿qué es? La capital de Roma, Italia, ¿cierto? No, Italia es la el capital. país y Roma es la capital. Exacto. Ah, bueno, ajá, correcto. Roma, la capital, Italia, el país. Entonces, todo este tema que está aquí converge a Roma. Entonces, en este sentido, Cornelio hace parte de la corte romana. Es un hombre aristocrático, adinerado, pero abraza una creencia. Podemos decir que la judía es como un punto de vista porque no menciona la escritura qué tipo de creencia, pero era un hombre piadoso. Era un hombre con costumbres, en otras palabras, cristianas. Y el Señor pues se le aparece. Pero vamos a leer los versos mejor, vamos a compartir aquí y vamos a estar viendo. Primero, Hechos 2, 9 al 11. ¿Quién le tocó? Creo que a mí. Ajá, Amén, pastor. sí. Bueno, dice, pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Siriné, Ujú, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, ajá, cretentes y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas ajá. las maravillas de Dios. Amén. Toda la antigua Mesopotamia, que la estudiamos. Toda esa región del Medio Oriente, aquí están reunidos escuchando el mensaje de Pedro. Y de estos 3.000 se convierten, vuelven a sus tierras y la semilla va sembrada con ellos. De Egipto, de Capadocia, del Ponto, de Creta, que es la parte occidental. Y bueno, ustedes también deben ahondar más en geografía bíblica, ¿no? Recuerden que todo lo que hemos estudiado hay que ahondar un poco más. Bien. Vamos al segundo versículo, al segundo punto que es Hechos 1:7. ¿A quién le tocó? Hechos 1:7. ¿Quién le tocaba? Creo que a mí. Ajá. Sí. Hechos 1:7 de la versión Reina Valera 1960 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ujú. Amén. Entonces, mire, la predicación del evangelio, gracias hermano,
Ellos están preguntando acerca del reino, pero el Señor les dice que no les toca saber esas cosas ahora. Obviamente les dice que el Espíritu Santo les va a guiar, les va a instruir. Ahora aquí, de 3 a 10 años, se dio esta predicación en Jerusalén. Quedaron ahí solamente predicando allí. No se querían mover para ningún otro lado, porque tenían como que la concepción de que predicarle solamente a judíos. Ustedes recuerdan cuando el Señor le habla a Pedro acerca de predicarle a Cornelio, pero todavía está metido en que no le puede predicar a gentil. Ahora, Pablo tiene una discusión con Pedro, ¿recuerdan? Y antes de que sigamos, quiero decir algo psicológico. Cuando una persona se convierte al Señor, es que nosotros a veces no estudiamos la parte ontológica y psicológica del ser. Uno viene con tradiciones, y las tradiciones, que son un tema de creencias que tienen que ver con la psicología humana, que es lo que una persona cree o percibe y siente, no se deja de la noche a la mañana esas tradiciones o creencias o el vocabulario. Va poco a poco. Porque hay gente que todavía, estando en el cristianismo, bautizaron el nombre de Jesús. Algunos en Colombia decían, ay, Virgen del Carmen. Y dice, pero ay, poder en Jesús. Se le salía todavía. Y así otras palabritas que son de tradición cultural que todavía están en la psiquis de la persona. Ahora, cuando Pedro se convierte, dice Pablo que cuando estaba con los judíos, como que le daba a entender que los verdaderos creyentes eran ellos, que los gentiles, eso no. Entonces Pablo decía, ¿por qué cuando estás con los judíos te comportas como todo un judío y cuando estás con los gentiles te portas de otra manera? Y dice que Pablo lo enfrentó fuertemente. No dice qué tipo de enfrentamiento fue, pero sí dice el escritor, mire cómo es el escritor de Ético, como es Lucas, ¿no? Lo enfrentó fuerte. En algunos aspectos utilizan la palabra que discusión no pequeña, la de Pablo con Bernabé. Mire que él hace metáforas para no describir las cosas que se dijeron. Dice, tuvieron una discusión no pequeña. Quiere decir que casi se dan puño, como decimos en Colombia. La cosa estuvo dura. Entonces, el escritor es muy cuidadoso en decir qué pasó ahí, pero la cosa fue fuerte. Entonces, estas separaciones, mire que vienen existiendo por el patrón cultural. Y uno tiene como quien dice, ir desaprendiendo para ir aprendiendo. Entonces ellos se quedaron como en Jerusalén. La persecución se da y ahora pasan a Samaria y van pasando a estos lugares, Roma, etcétera. Vamos a los otros versos. Hechos 8. ¿Quién le tocó Hechos 8:4 en adelante? Amén. Ajá, El- sí. Que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Ujú. Ahora Felipe, léame el 4:1. 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, Sí. resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos, Ujú. y les echaron mano, perdón, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Ajá, ahí. Si usted nota, aquí los están persiguiendo. Los echan a la cárcel, pero ahora vamos a leer el 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. Ujú. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia en que estaba en Jerusalén,
Y Ajá. todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahí. Se nota usted que ahora esta persecución, Dios mismo la permite para que lleven el evangelio a otros lugares, a todos los lugares de Judea, incluso Samaria, que eran vecinos, no eran de Jerusalén, eran vecinos. Ahora bien, si usted nota, Pablo es como uno de los primeros perseguidores, perdón, perseguidores, o quien inicia una persecución directa, de frente, Pablo. Pero miren lo que Dios va a hacer con Pablo ahora, es una cosa increíble, poderosísima. Esto antes bien le dio propaganda a la iglesia, porque como Pablo era tan conocido, Saulo que era antes, era de la corte de Gamaliel, es como decir de la Universidad de Harvard. Y este ahora está indignado porque hay otros que están enseñando lo que les dije al inicio. 3 o 4 cosas. El Cristo que es el Mesías, que murió en la cruz para salvarte a ti y a mí, y que viene por nosotros otra vez. Dice el hermano acá, pero ni aún así se movieron de Jerusalén. Claro, están amañados ahí. Ah, aquí va Felipe, el verso 4 y 5, hermana Carolina, y predica en Samaria. ¿Qué capítulo me dijo, perdón? 8, 4 y 5. 8, 4, 5. Estamos entrando a lo que es aquí en estas pequeñas persecuciones, lo que está pasando es la expansión. No estamos en el periodo de ¿qué? De la expansión. Y la expansión se está dando a causa de una persecución prácticamente interna. No es del imperio, es de los judíos. Bien, siga, hermana. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ajá. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahí. Entonces, si ven, el primero en ir a predicar a Samaria, que es un lugar cercano, es como decir Colombia, Venezuela. ¿Se ve? Colombia, Venezuela, la separa solamente un puente. Eso es lo único. Pero están ahí. Entonces, no quieren pasar a Venezuela, que son sus vecinos, sus hermanos, porque los samaritanos eran hermanos de los judíos, ¿sabían? Hermanos, solo que tenían sangre gentil. Tenían sangre gentil. Entonces, la mezcla, ¿cómo pudiéramos decir hoy? ¿Un mestizo? ¿Sí? La mezcla para el judío era un asco. Era un asco. Por eso si alguien se rozaba con un samaritano, dice que se iba a lavar. Mire cómo los tenían por inmundos. Y No ahora, eran de sangre pura, ¿no? ¿cómo, hermano? No eran de sangre pura. No son sangre pura, exacto. Es como pasó en un tiempo. ¿De qué iglesia tú eres? No, que se dice, no. Pero no quiero decir nada, pero eso llegó a pasar. No eres de la madre, la madre correcta, como dice el predicador, no eres sangre pura. Entonces, pero no, son hermanos, no importa que sea samaritano, son hermanos. Y ustedes son árabes también, son hermanos también. Bueno, ahí usted me entiende la metáfora. Vamos entonces a Hechos capítulo 10. 9 tengo, hermano. El 9, perdón, sí, el 9. Vamos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, les trajese presos a Jerusalén. Amén. Algunos investigaron Damasco, ¿dónde quedaba? Está a las afueras de Jerusalén, Damasco. Siria. Bueno, exactamente. Gracias, hermano. Sí, está a las afueras de Jerusalén. Quiere decir que Pablo, mire cómo es la rabia que tiene Pablo, ¿no? A caballo,
salir de su propio territorio, cruzando fronteras, ¿te das cuenta? Para perseguir a esa plaga, en otras palabras. Pero no sabe lo que le va a pasar. Pero no vamos a hacer una prédica aquí de esto, pero usted la puede hacer algún día. Dice, vamos a acabar con estos evangélicos. Ustedes que hay gente que dice, eso es Jesús solo, que se vayan de acá. Pero entre más los sacan, más se multiplican. De entre más los odian, más gente recibe el Espíritu Santo. ¿Entiende? Porque la iglesia es indestructible. Porque Cristo es la cabeza. Aquí va, esto estamos hablando de la expansión, ¿no? Si ve lo que se está expandiendo, Saulo que se convierte en Damasco. Camino a Damasco, perdón, camino a Damasco. Ahora bien, vamos al capítulo 10. Este hombre es romano. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, Sí. centurión de la compañía llamada la Italiana, Siga. piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Amén. ¿Seguimos? Dejémoslo ahí, porque ya ustedes conocen la historia, causa del tiempo. Vamos a leer también Gálatas 1, 1 al 7, con Francisco Abad, que lo veo que llegó por ahí. Estamos hablando de la expansión de la iglesia, hermano Francisco, el desarrollo y expansión de la iglesia en el primer siglo. Hoy les voy a dar un brochazo porque tengo que adelantarme en las próximas clases, al menos para que tengan una idea, que es del siglo primero, comienza en el 33, la expansión, nacimiento de la iglesia, hasta el 100. Hubo una etapa dentro de ese siglo que es traumática. ¿Cuál es? ¿Quién me puede decir? Dentro del siglo hubo una etapa que es traumática y dolorosa. Levanten la manita y me dicen, ¿qué suceso pueden ustedes mencionar? ¿El año 70 será? El año 70, sí señor. El año 70. Con el general Tito. Amén. Eso, mire, eso ahí, aunque la abominación desoladora es una explicación de doble sentido, ¿sabían? La primera es en el año 70 con el general Tito y la segunda va a ser con el anticristo. Es como un acontecimiento que se repite o se da en dos etapas. En ese acontecimiento del año 70 se cuenta que algunos cristianos murieron en el templo, se abrazaban allá en el lugar santo y ahí morían. Entonces, el Señor le habló a los discípulos que iba a pasar algo así. E incluso algunos historiadores dicen que las mujeres, con respecto a las mujeres que están acá, las abrían si estaban en embarazo y les sacaban los niños. A otras eran pasadas con espada, aunque estuvieran en embarazo. Bueno, ¿le puedo hacer una pregunta ahí? Sí, señor. Con respecto a lo que está hablando, se dice, según yo he leído y he escuchado también, Sí. o sea, el Señor les avisó a todos los que ya se habían convertido al Evangelio que salieran de la ciudad, que se fueran. O sea, más no relativamente, o sea, con palabras explícitas, solamente como quien dice, cuando le mostraban al Señor los templos o las construcciones que hay, dijo, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra. Entonces, creo que el Señor les reveló y ellos por eso salieron a las afueras de la ciudad y por eso el evangelio, o sea, pues siguió proliferando afuera de la ciudad, más los que no, pues estaban allí. Y entonces sobre ellos vino la destrucción del templo y los que estaban ahí en la ciudad de Jerusalén. Sí, sí. Eso es lo que más o menos he entendido con respecto a eso. Sí, señor. Mire que resulta que cuando esa revuelta y eso del emperador Tito, el general Tito, es un tema de estudiarlo más profundo ustedes como estudiantes porque
hay unos sucesos que se dan antes de la destrucción del templo. Y es que los mismos judíos estaban haciendo una defensa y hubo una especie de ataque hacia el Imperio Romano. Hubo una guerra que ellos incluso, o sea, ellos ganaron y, ¿Sí? y se confiaron de eso y entonces vino luego el imperio y atacó con toda. Sí, señor, exactamente. Entonces uno a veces lee el texto por encima sin mirar el contexto histórico. Por eso pusimos ahí en la lección dos fuentes que necesitamos para el desarrollo y expansión de la iglesia en el estudio didáctico, y es una, la Biblia, el libro de los Hechos específicamente, y dos, las fuentes extrabíblicas. En los escritores de los padres de la iglesia, como hay muchos ahí como Irineo, Clemente de Alejandría, entre otros. Hay un historiador también que es muy bueno que se llama Josefo. Entonces, uno puede leer los libros de estos personajes. Bien, como estamos viendo, son estudios profundos, pero que son ricos. Y uno los tiene que ir haciendo, pues, decir, voy a estudiar 20 años. Metas a la cabeza eso o infinitamente. No acabaría nunca el estudio de la palabra. Pero usted dice, en 20 años, soy un doctor en las escrituras. O sea, usted dice, voy a empezar a estudiar ahora sin parar. En 20 años, soy un doctor en las escrituras. Y estoy ayudando a mucha gente a que afirme su fe en el Señor. Muy bien, Cornelio se convierte al cristianismo también. Están unos versículos que vamos a leer. ¿Quién iba a leer los versos de Gálatas, el hermano Francisco? Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Sí. Gracias. Recién llegando por acá, unos tres misioneros, damas Dorcas. Bueno, Amén. dice así en Gálatas 1-7. 1:1 al 7. Pablo, apóstol. Sí, Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todo lo... Hermano Francisco, ¿por qué Pablo en sus cartas tiene que hacer? ¿Usted no ve que a nosotros nos prohíben hacer eso? Que cuando bajamos a un púlpito y empezamos a decir, a mí me nombró el Señor, ¿entiende? Y la gente como que es como que, ay, hermano. Pero mire que Pablo casi en la mayoría de sus cartas, ¿por qué hace estas alocuciones? Mire, Pablo, siervo no por hombre y no que el Señor. ¿Por qué tiene que hacer esto? ¿Le ha puesto cuidado a eso, hermano Francisco? Sí, bueno, tengo entendido que Pablo era un hombre que no estuvo con los apóstoles, sino que directamente pues lo tomó el Señor y el Señor le reveló a él y vino de parte de él. Por eso él dice, Pablo, apóstol, no de hombre, sino por Jesucristo que él vino. Yo entiendo esa parte. Amén. Bueno, esa es la primera parte como el estar seguro. Pero ¿por qué tiene que escribirlo en la carta para que los gálatas sepan eso? Hermano Luis Mario, ¿por qué? Bueno, una de las razones es porque en esos tiempos ya se levantaron bastante acerca de los contradictores que se oponían a la doctrina. Entonces seguramente había otros personajes que el mismo apóstol Pablo dice que hablaban mal de Pablo, mostrándole que su evangelio no era verdadero, sino que era el verdadero de ellos. En sí serían las oposiciones doctrinales que le forzan a él a hablarles de una manera, recordándoles que él es el que les ha hablado y no les ha hablado cualquier cosa, sino que les ha hablado de lo que Dios le había enviado. Amén. Esos son puntos relevantes y muy bien, gracias. Pero una de las causas por que él ponía este distintivo era porque la gente, algunos cristianos también dudaban de que él fuera un apóstol. Mire que ahora más adelante vamos a ver en otras lecciones, en el tema de los apologistas y todo esto, una cosa terrible, y es que es como ahora, hermano, a los que yo reconozco como apóstoles son 12. E incluso creo que Matías también sufrió mucho. La Biblia no menciona, pero Matías sufrió bastante, porque en todos los siglos ha existido personas sectarias, ¿no? En su manera de ver, por ejemplo, para mí Pedro es apóstol,
Juan también, pero Matías no creo. A él lo pusieron ahí, es un suplente. ¿Entiende? Ahora, y mucho menos Pablo, el perseguidor, ¿cómo que ahora se convirtió? Había mucho miedo con Pablo porque creían que había pasado lo que vemos en el siglo III, lo que hace Constantino. Bueno, Ajá. hace referencia a lo que pasó acá en Colombia con Garavito. Bueno, Él ajá. está convertido al evangelio, pues no sé el trasfondo muy claramente, pero yo sí he escuchado muchas versiones, no, eso simplemente es una sombrilla de él. Pues, Entonces yo le decía a alguien, pues mientras el evangelio, la palabra dice que mientras hay vida y esperanza, si él se arrepintió verdaderamente, pues Dios le perdona. Mas no puedo decir a profundidad que lo sea, porque yo no lo distingo y no he hablado con él. No sé cuál sea la verdad, pero si lo hizo en verdad, él está arrepentido. Pero amén. pues si lo utiliza como un escampadero, pues ahí sí grave por él. Así es. Mire que Pablo, hablando de eso mismo, Pablo en Jerusalén nadie le creyó. ¿Sabían eso? Nadie. Antes incluso lo querían matar. En una ocasión a él los tuvieron que sacarlo. Una Y canasta. exactamente, sí. Fue el muro. Ajá. Él dice algunos historiadores, incluso teólogos, de que la gente creía que Pablo había hecho una especie de conversión falsa para meterse a los cultos de los hermanos y tomarlos presos. ¿Cuál es la base que sustenta esto? Que el mismo Ananías, cuando Dios le revela que Saulo se ha convertido, dice: Señor, no, yo no voy a ir a orar por ese señor. Usted no sabe, hablando con Dios, usted no sabe que este hombre está persiguiendo a los cristianos para matarlo. El Señor tiene que convencer a Ananías y decirle: no, ve, porque este instrumento escogido me es. Amén. Entonces, mire la percepción psicológica, hermano. La percepción psicológica de nosotros es que si hay unas personas matando misioneros, pastores, pues la gente lo que le va a decir, hermano, ay, después ese que lo está haciendo dice que se convirtió. La gente no lo cree. Como dicen, vamos a ver los frutos, a ver qué pasa. Y Pablo intentó, incluso cuando se reunía con los creyentes, Pablo era como la oveja negra. De tal modo que Pablo tuvo que decir: yo me voy para otros pueblos porque aquí la gente no me quiere, no me quieren acá. Ahora, dudaban de su apostolado, por eso en el capítulo 9 de Corintios, usted encuentra una apología de Pablo en cuanto a la autenticidad de su apostolado. Siempre estuvo como defendiendo esa causa, ya que la gente tenía ciertas dudas. Viendo aún los milagros y el respaldo. Eso de la gente dudosa hoy, allá también la hubo. Viendo los milagros y el respaldo, dudaban de que Dios lo había llamado. Puede Entonces, haber, perdón, mucho más contexto porque creo que los apóstoles no le dan como el espaldarazo a Pablo, ninguno excepto Pedro. Escribe en su carta primera de Pedro, bueno, y algunas cosas que los indoctos tuercen, que son difíciles de comprender por nuestro hermano Pablo. Entonces, ajá. creo que el único que le dio como el espaldarazo después que le llamó la atención fue él. Amén. Y Amén. creo que siempre ha habido como discusión entre si Matías lo podemos nombrar como apóstol o nos quedamos solamente con Pablo, que vino el mismo Jesucristo a ponerlo, a nombrarlo, por decirlo de alguna manera. Ajá. No sé si eso de algo de luz también allí. Y Sí, pensar. señor. Sí, así mucha gente menciona eso de Matías. Y bueno, yo escuchaba como un debate una vez de eso. No quise opinar, pero daban a entender un pastor que no, que Matías, ese fue puesto por los apóstoles y no por Dios. Pero la escritura dice que los apóstoles le pidieron al Señor poder hacer ese tipo de acto.
De Pero ahí, también hay algo, pastor, ahí que yo estaba escuchando, que sí. para cuando eligieron eso, aún no había descendido el Espíritu Santo, no fueron llenados del Espíritu Santo. Entonces Bueno, es una, la polémica todavía existe. Amén. La polémica todavía existe, ¿verdad? Que sí está. Así es, amén. Mire, todas esas temáticas se dan, las he escuchado, pero los apóstoles tenían autoridad delegada, ¿no? Que es otra cosa. Tenían autoridad delegada. Lo vemos nosotros cuando le dice el Señor a Pedro, que era el líder máximo, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Entonces, si hiciste ese nombramiento, el Señor lo aprueba desde el cielo, desde esa visión, ¿no? Pero siempre he escuchado polémica respecto a Matías bastante. Sí. Bien, mis hermanos, para ir cerrando, vamos a, a, a leer los otros versículos que le faltaron al hermano Francisco. ¿En qué versículo se quedó? Me tocaría el 2 todavía adelante. Dice, a la letra dice así, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, Sí. gracias y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hasta ahí, mi siervo. Eso, cuando veamos el tema de las herejías en la iglesia, que siempre las herejías salieron de la misma iglesia, de los mismos creyentes. Y era que incluso en la historia hay un señor que se llamó Marción, entre otros, porque Pablo dice, algunos que me abandonaron, otros que me causaron muchos dolores de cabeza. ¿Entiendes? O sea, hubo personas, eso de las traiciones, las divisiones que se dan en las iglesias, eso viene de del primer siglo. Mire que incluso a veces se da también el tema por poder organizativo. Mira, por poder organizativo también se puede dar una ruptura de la unidad del cuerpo de Cristo. También por poder administrativo o mal manejo administrativo también. En un mal manejo administrativo se puede dar una ruptura del cuerpo de Cristo, hablando de la iglesia como tal. Un mal manejo de doctrinas también, doctrinas fundamentales sobre todo. Estos días voy a parar el video porque voy a dar un testimonio porque breve,